hermanos, estas últimas semanas estuve decidiendo cuál es el mensaje que les puedo llevar a los hermanos. El último mensaje que pueda llevarles, gracias hermano. El último mensaje que pueda llevarles. Y si yo le preguntara, le daría algunas semanas para traer un mensaje, ¿cuál sería el mensaje más importante que usted pudiera compartir? ¿Qué es el mensaje más importante que usted tiene para compartir con los otros? Y estuve atento a lo que Dios quería que les trajera esta mañana, y Dios me lo reveló cuando estuve hablando con una amiga y le preguntaba, ¿qué es lo que más te fascina de Dios? ¿Qué es lo que más te agrada de Dios? Y me dijo, lo que más me gusta de Dios es su amor. Entonces, hermanos, de lo que les quiero hablar el día de hoy es del amor. La Biblia nos dice que Dios es amor, y el mundo nos dice algo totalmente diferente, tiene un concepto totalmente diferente del amor. Vemos que el mundo, el sistema pecaminoso del mundo tiene un concepto del amor totalmente equivocado y cambia y tiene muchas definiciones. Y es por eso que la palabra amor es la palabra que se usa más equivocadamente, más incorrectamente en el diccionario. Entonces, hermanos, ¿qué es el amor? Y el día de hoy, hermanos, como yo soy un aprendiz visual, quiero enseñarles lo que es el amor a través de una imagen. Y quiero describirles lo que es el amor, y para eso vamos a ir al monte Calvario. Nuestro Señor Jesucristo, después de ser azotado, después de ser torturado, es sentenciado a muerte y es obligado a cargar una cruz donde Él iba a ser crucificado, al monte de la calavera, al monte de la muerte, donde estaba a las afueras de la ciudad, ni siquiera eran dignos de morir dentro de la ciudad. Y es llevado, hermanos, y es molido, y es desnudado y es clavado en una cruz. Y hermano, a su lado habían crucificado también a dos ladrones, a dos malhechores, a hombres que estaban ahí en la cruz porque habían hecho faltas, habían cometido delitos y estaban ahí pagando por lo que habían hecho ante la sociedad. Entonces tenemos una imagen de tres cruces. Tenemos la cruz de Jesucristo en el centro, tenemos la cruz de un malhechor a un lado y la cruz de otro malhechor al otro lado. Y hermanos, si el día de hoy yo pudiera preguntarles, pudiera ir a diferentes personas y decirles, ¿cómo se divide el mundo? Y muchas personas me dirían, bueno, pues dependiendo, ¿verdad?, cuáles son los valores de cada persona. Quizá aquellas personas que tienen sus valores en la apariencia dirían, el mundo se divide en dos grupos, los guapos y los feos, ¿verdad? Y luego los que tienen sus valores en el dinero dirían, el mundo se divide en dos grupos, los ricos y los pobres, ¿verdad? Y quizá los que tienen sus valores en la inteligencia, en el intelecto, dirían, no, el mundo se divide en dos grupos, los inteligentes y los brutos, ¿verdad? Pero para nosotros, hermanos, para los que tenemos nuestros valores en Cristo, para quienes encontramos nuestros valores en la cruz, podemos decir y podemos estar seguros que el mundo se puede dividir en aquellos que han sido salvos y en aquellos que aún están en condenación. De hecho, la palabra de Dios nos dice en Juan 3:18, nos dice la palabra del Señor, el que en Él cree, en Jesucristo como Hijo de Dios, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y hermanos, el día de hoy yo quiero que siempre vean al mundo a través de la cruz. Quiero que vean como cristianos a través de estas tres cruces que nos muestran la realidad de la humanidad. Vemos en estas tres cruces que está en el centro Jesús, a un lado un malhechor que iba a ser salvo, que iba a recibir salvación, y en el otro lado un malhechor que iba a ser condenado porque iba a morir en sus pecados. Porque la cruz, hermano, es la que divide la historia de la humanidad. Es la que divide a todas las personas, a los que van a ser salvos y a los que aún viven en condenación por sus pecados. Y la cruz de Cristo, hermanos, es lo que hace la diferencia en todo el mundo. Y lo que yo quiero que cuando salgan de ahí se pregunten, ¿de qué lado de la cruz estoy yo? ¿Del lado donde hay salvación o donde hay condenación? Porque, hermanos, ahí en la cruz de Jesucristo es donde el pago del pecado puede encontrar redención por la muerte de un inocente como nuestro Señor Jesucristo. Y hermanos, una de esas cruces donde colgaba un hombre, este hombre voltea su rostro
hacia donde está Jesucristo y le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Vemos la cruz del arrepentimiento. Este malhechor, a pesar de haber pasado una vida llena de delitos, llena de faltas, en los últimos momentos de su vida se encuentra con Cristo. Y su vida, aunque después de eso fue una vida muy corta, cambia para siempre. Y quiero que es lo que vean el día de hoy. Y aún en el momento final pudo arrepentirse y pudo encontrar salvación, aun cuando no podía hacer nada porque estaba clavado en una cruz. Pero del otro lado vemos al otro malhechor, que también era crucificado por sus actos. Pero vemos que es una cruz muy diferente. Vemos que es la cruz del rechazo. Vemos que es la cruz donde cuelga uno que aún es pecador y que aún en sus pecados, aún estando en la cruz, aún estando cerca de Jesucristo, aún cerca de la muerte, sigue rechazando a nuestro Señor Jesucristo. Es la cruz del rechazo. Y vamos a ir al capítulo clave, al capítulo que se encuentra ahí en Lucas 23, 39. Dice, y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Y la palabra que quiere decir ahí injuriaba era la palabra que significa criticar, se burlaba de él. Vemos que aún en la cruz este hombre continuaba en contra de Cristo y vamos a continuar hasta el versículo 43. Respondiendo el otro le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Pueden sentarse, hermanos, y vemos que estas frases, hermanos, estas frases son frases de amor. Este mensaje es un mensaje de salvación. Estas son palabras de una persona en un momento de desesperación. Y hermanos, hay ministerios que se dedican a ir a las cárceles. Van a los lugares donde la gente, pues claro, no puede salir. Pero el objetivo es llevarles el mensaje de salvación hasta donde están, para que conozcan a Jesucristo, para que conozcan a aquel que murió en la cruz. Pero hay un grupo selecto de estas personas que están en este ministerio de ir a las cárceles, y este grupo selecto va hasta donde están los que van a ser sentenciados a muerte, los que están en el corredor de la muerte, para que un día reciban la noticia de que van a ser sentenciados. Y una persona le preguntó a un siervo del Señor, que eran los que iban al corredor de la muerte a predicarle a los prisioneros, y le dijo, ¿cómo es? ¿Qué se siente cuando le predicas a una persona que está condenada a muerte, que está en el corredor de la muerte? ¿Cómo es? ¿Cómo es esa experiencia? Y el hombre, que era su ministerio ir a las cárceles, le dice, pues no es muy diferente, dice, porque todos y cada uno fuera de la cruz estamos condenados, y todos y cada uno fuera de la cruz estamos en el corredor de la muerte. E incluso, hermanos, muchas de las personas que están en el corredor de la muerte van a morir después de alguno de nosotros. Y hermano, esto quiero que nos demos cuenta que debe de ser algo urgente para nosotros predicarle a aquellas personas que no tienen a Jesucristo, que aún viven en condenación y que a pesar de que no están en una prisión, a pesar de que no están en el corredor de la muerte, ellos enfrentan la condenación y están en el corredor de la muerte eterna. Y nosotros tenemos que llevarles ese mensaje. Y hermanos, estas personas que están en el corredor de la muerte, si no aceptan a nuestro Señor Jesucristo, van a pasar una eternidad en el infierno. Y esas personas pueden ser tu vecino, tu amigo, tu familia, las personas con las que te encuentras en el supermercado. Por eso debe de haber un sentido de urgencia para nosotros predicar este mensaje. Y hermanos, Jesús le dice a aquel hombre que estaba en la cruz, aquel que voltea su rostro, le dice, de cierto te digo. Jesús le dice a ese hombre, de cierto te digo. Esta frase, hermanos, se utilizaba en el griego para decir, te lo garantizo, te lo aseguro de que eso va a pasar. Hermanos, la primera verdad que quiero compartir con ustedes esta mañana es que la salvación que se encuentra en Cristo tiene esta verdad. La salvación que el creyente encuentra en Cristo, hermanos, está garantizada. Está totalmente garantizada. ¿Y quién la garantiza, hermanos? El creador del universo, el que nos creó,
el que desde la fundación de la tierra estuvo ahí, el que en la cruz pagó por nuestros pecados, el Señor de señores, el Señor de los ejércitos, Él es el que la garantiza. Y esto, hermano, me llena de paz, porque una de las cosas más tristes que nosotros podemos tener como creyentes, e incluso siendo salvos, tener dudas de nuestra salvación en Cristo. ¿Por qué, hermanos? Porque la salvación no depende de ti, la salvación no depende de mí, sino depende de quien la garantiza, y quien la garantiza, nuestro Señor Jesucristo. Y hermanos, eso cambia todo. ¿Por qué? Porque muchas de las ventajas que tiene Satanás sobre nosotros es porque nosotros le permitimos que tenga esas ventajas en nuestra vida. La ventaja más grande que Satanás puede tener en la vida de un creyente es que aún siendo salvo, aún aceptando al Señor como único y suficiente Salvador, le haga dudar de su salvación. Le haga dudar de que el sacrificio de Jesús fue suficiente, de que no fue suficiente, que le haga dudar de que tú necesitas hacer más, de que tú necesitas de agregarle al mensaje de salvación. Pero esa es la mayor arma que tiene Satanás sobre nosotros, cuando aún siendo salvo te hace dudar de que el sacrificio de Jesucristo fue suficiente. Y hermanos, cuando Satanás te hace dudar de que Jesucristo te ama, de que eres o no salvo, de que eres cristiano o no, Él todavía te tiene en tu mano. En su mano todavía te tiene. Porque, hermano, la salvación no depende de nosotros, depende de quien la garantiza, que es nuestro Señor Jesucristo. Y la palabra del Señor es bien clara acerca de esto. En Romanos 8, versículo 1 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y hermano, ¿usted cree esta palabra? ¿Usted en verdad cree que no hay condenación para los que están en Cristo? Quizá usted me diga: pero hermano, también dice para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, si uno está en Cristo, si uno ha aceptado al Señor como único y suficiente Salvador y anda en la carne, puede también estar en condenación. Pero déjeme decirle, hermano, que es imposible estar en Cristo y vivir según la carne. Porque, hermanos, cuando tú estás en Cristo, Cristo está en ti. Y tú reflejas la realidad de Cristo. Y Cristo se refleja para enseñar acerca de su mensaje para las otras personas. Jesucristo se refleja en tu vida. Por eso es imposible, hermanos. Y esta frase lo dice todo: de cierto te digo, te lo aseguro, te lo garantizo, que la salvación está segura en Cristo. Y hermano, Cristo no le dice a este hombre: bueno, voy a pensar en ti cuando venga en mi reino, sino que le da un mensaje de esperanza y le dice esta segunda frase: hoy estarás conmigo en el paraíso. A pesar de que este hombre le dijo: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Eso era algo futuro, algo que no se sabía, no se conocía. Pero Jesucristo va un paso más allá por amor y dice: el día de hoy estarás conmigo en el paraíso. Y hermanos, imagínense qué mensaje de esperanza para aquel hombre que estaba crucificado en la cruz, que estaba a punto de morir en sus pecados, pero por este acto de gracia él pudo disfrutar de la salvación. Y hermano, la salvación no empieza en el futuro, no empieza cuando nosotros llegamos al cielo. La salvación comienza desde el momento en que tú abres tu corazón a Cristo Jesús. Vemos un verso que es conocido por todos, hermanos, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, hermanos. ¿Y cuándo comienza la vida eterna? El momento que tú recibes a Cristo Jesús. Pero hay algo más interesante de este punto, hermanos. Jesús le dice: ¿tú quieres que me acuerde de ti en el futuro? Te digo que tú vas a estar conmigo en el paraíso. Hermanos, pero dirían: pero Irving, este hombre vivió toda una vida de pecados, haciendo fechorías, dañando a gente, y aún así podía ser salvo. Algunos estudiosos de la Biblia dicen que cuando la Biblia nos habla de que este hombre era un malhechor, tanto como el otro que estaba en la cruz, se referían, era una palabra usada en el griego que era para describir que estos hombres no solamente robaban, sino que robaban con violencia, incluso al punto de poder llegar a matar a alguien, con tal de obtener lo que ellos querían. Este no era un malhechor común, este era un hombre que había dañado a mucha gente. Y aún así, hermanos,
Aunque es difícil para nosotros decir cómo esa persona que ha vivido robando, que ha vivido dañando a gente, lastimando a personas, todavía puede alcanzar salvación, es válida su salvación. Y hermanos, hace muchos años un asesino de mujeres fue condenado por matar alrededor de 50 mujeres. Era un hombre muy conocido, muy popular, llamado Ted Bundy. Y este hombre, estando en el corredor de la muerte, sentenciado a muerte, tiene un encuentro con Jesucristo. Alguien le predica y acepta al Señor Jesucristo como único y suficiente Salvador. Y hermanos, es difícil pensar en el número de personas que este hombre dañó. Es difícil pensar que incluso después de su muerte no se va a poder recobrar el daño que él hizo. No vamos a poder recobrar las madres, las hijas, las hermanas, cada una de las personas que fueron dañadas por lo que este hombre hizo. Pero ese es el mensaje de salvación, hermanos, que no depende de nosotros, ni de lo que hayamos hecho, ni de lo que estemos haciendo, ni de lo que haremos en el futuro, pero depende de lo que Jesucristo hizo en la cruz. Aquella tarde, cuando estaba en el Monte Calvario. Y hermanos, esto nos habla que aún en el corredor de la muerte, el malhechor más vil, más malo, puede encontrar salvación en Cristo Jesús. La salvación, hermanos, se ofrece en cualquier situación, a cualquier persona que clame a Jesucristo. Y la traducción que quiero dejarles, hermanos, es que no hay una persona muy mala que no pueda ser recubierta por la sangre de Jesucristo y que pueda ser bañada por su perdón y que pueda recibir la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y hermanos, aunque Jesucristo no descalifica a nadie de su salvación, muchas veces nosotros como creyentes lo hacemos. Y decimos, es que hermano, yo no le predico a esa persona porque es que usted no la conoce, hermano, las cosas que ha hecho y la forma en la que se porta. No, es una persona muy mala. Y la verdad yo no le predico a aquella persona porque no sabe, sirven, cuántas veces le he predicado y cuántas veces le he compartido y no quiere nada con Dios. Y descalificamos a este y a aquel y a aquella persona porque viven una vida de pecado, porque no quiere nada con Dios según nuestros criterios y miramos según lo que la gente hace. Pero nosotros no podemos hacer eso porque la Biblia nos dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecamos y estamos destituidos, separados de la gloria de Dios. Y hermanos, tal vez antes de que tú aceptaras al Señor Jesucristo, tú estabas a 5 kilómetros de la presencia de Dios. Y aquella persona que hoy apuntas con el dedo, el día de hoy está a 7 kilómetros, 10 kilómetros de la presencia de Dios. Pero fuera de la gracia, los dos estábamos separados del Señor. Por nuestros hechos no podíamos hacer nada, estábamos destituidos, estábamos separados. Pero gracias al perdón que tú recibiste y que esa persona puede recibir, podemos tener una relación con el Padre. Y es tiempo, hermanos, de que la iglesia comience a abrazar este mensaje. Que no hay nadie lo suficientemente malo que no pueda recibir la salvación, que no pueda recibir el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. No importa lo que hayamos hecho en el pasado y lo que estemos haciendo en el presente. Jesús le dice a este hombre, de cierto te digo, que estarás hoy conmigo en el paraíso. Entonces vimos que la salvación está garantizada. ¿Por quién? Por nuestro Señor Jesucristo. Y que no hay nadie suficientemente malo ni suficientemente alejado de Dios a quien la salvación no se le pueda ofrecer y no pueda alcanzar salvación por medio de Jesucristo. Pero Irving, este hombre, la conversación que tuvo con Jesús, ¿en verdad sí fue una salvación genuina? Y es lo que vamos a ver en los versículos más adelante. Lucas 23:39 dice, cuando un malhechor le injuriaba a Jesucristo, el otro malhechor le dice, ¿ni aún tú temes a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal ha hecho. Este hombre, hermano, no solamente estaba pidiendo ayuda desesperada a nuestro Señor Jesucristo, sino que estaba reconociendo primero que sus hechos lo habían puesto en el lugar donde estaba. Que él reconocía que el lugar de la cruz donde él estaba era porque sus hechos lo habían puesto ahí. La situación en la que se encontraba era por lo que él había cometido, por sus culpas. Y cuando una persona reconoce sus pecados,
y clama a Dios, encuentra salvación. Es salvo, hermanos. Si usted me pregunta qué es lo que se necesita para ser salvo, son simplemente dos cosas: reconocer nuestro pecado. Y reconocer es que si tuviéramos la oportunidad de volverlo a cometer, no lo haríamos, porque sabemos que ese pecado llevó a nuestro Señor Jesucristo a la cruz. Y una vez que reconocemos nuestro pecado y clamamos, tenemos fe en Jesucristo, somos salvos. No hay otro requisito, hermanos, para la salvación. No tiene que rezar tantas Aves Marías y tantos Padres Nuestros. La Biblia dice que simplemente por arrepentimiento y por creer, tener fe en nuestro Señor Jesucristo. Parece fácil. Para nosotros es tan sencillo. Solamente eso. Para nosotros parece fácil. Pero lo difícil lo hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz. No fue un precio fácil que nuestro Señor Jesucristo tuvo que pagar. Y hermanos, no sé por qué situación estás pasando el día de hoy. No sé qué crisis ni qué es lo que tú piensas acerca de tu vida y que dices, es que no puedo llegar ahorita a la vida, no puedo llegar y pedir perdón al Señor. Hay unas cosas con las que tengo que trabajar. No sé por qué situación estés pasando, por qué crisis estés transcurriendo en la vida, pero si pones tu fe en Jesucristo, tienes acceso a la salvación que Cristo ofrece. Y tú encontrarás salvación. Jesús le dice a aquel hombre, tú estarás conmigo en el paraíso, porque Jesucristo es quien garantiza la salvación. Y la salvación es ofrecida a cualquier persona, no importa su estatus, no importa lo que él haya pasado, su pasado. La salvación es ofrecida a cualquier persona. Y la salvación, hermanos, tiene un poder transformador. Y eso es lo más bello, que tiene un poder transformador. Cuando creen, ¿cuántos creen, hermanos, que este hombre, a pesar de estar en la cruz, fue transformado? Vemos, por ejemplo, que su vida cambió en sus últimos momentos que estuvo en esta tierra. Vemos que al morir en una cruz, el Estado de Roma estaba declarando que ese hombre era enemigo de Roma y era enemigo de la sociedad. Pero una vez que aceptó a Jesucristo como único y suficiente Salvador, este hombre pasó a ser amigo de Dios. Y hermanos, entra a la familia de Dios. Y cuando ustedes y yo estemos con nuestro Señor Jesucristo en los cielos, en la cena donde va a ser algo precioso, vamos a ver ese hombre sentado como parte de la familia de Cristo. Y ese hombre, hermanos, estaba muriendo esa tarde como un ladrón. Pero antes de que cayera el sol, ese hombre estaba con la seguridad de la salvación, estaba entrando y estaba siendo bienvenido a la familia de Cristo. Hermanos, imagínense este hombre de estar en la cruz, entrar a los cielos con una corona de salvación, así como ustedes y yo lo vamos a hacer. Este hombre estaba muriendo por acabar con la vida de otros, pero por medio de Jesucristo la salvación lo transformó para ser alguien que puede disfrutar de la vida eterna. No por sus hechos, pero por lo que Jesucristo hizo en la cruz. Y este hombre, hermanos, estaba muriendo en la cruz. Y de ese día, hermanos, no iba a estar más solo, porque el Señor dijo, estarás conmigo en el paraíso. Y hermanos, ¿saben lo que hace la salvación? Toma gente sola, decepcionada, abandonada, con corazones rotos. Y esas personas nunca más están solos una vez que aceptan a Jesucristo. Hermanos, yo nunca he estado solo desde que conocí a Jesucristo. Él ha estado conmigo en las buenas, en las malas, en las peores. Cuando disfruto, cuando lloro, Él está ahí conmigo. De igual manera, el Señor Jesucristo estaba con este hombre en la cruz. Y la salvación, hermanos, cambia todo, transforma todo. Este hombre rechazado por la justicia es aceptado por la justicia de Dios. Este hombre abandonado por todos es bienvenido con brazos abiertos por nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, este hombre vivió como un ladrón, como un mal ciudadano, y ahora transformado recibe la salvación y es aceptado como un ciudadano del cielo. La salvación transforma, hermanos, ya sea en la recta final de tu vida o en el momento en que tú le aceptes. Pero sí, la salvación transformó a este hombre en la cruz, en los últimos momentos de su vida. ¿Cuánto más puede hacer nuestro Señor Jesucristo si le aceptas el día de hoy? Esto cambia todo, hermanos. El Señor puede traer y transformar esta ciudad a través de ti, para que le lleves este mensaje a tus vecinos, a tus amigos, a tu familia. Porque, hermanos, Jesús quiere
decir a todas las personas de Tyler, quiere decirle a todas las personas del mundo acerca de este mensaje. Lo que le dijo aquel hombre: de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y hermanos, número uno, la garantía que nos da nuestro Señor Jesucristo en la salvación. Él la da. Él es el que garantiza nuestra salvación. Y la salvación, hermanos, es ofrecida a todos, no importa la circunstancia y la crisis por la que estés pasando. Pero vemos que no hay una persona que sea tan mala que no pueda recibir la salvación por medio de Jesucristo. Pero vemos el otro lado de la moneda. No hay alguien lo suficientemente bueno, que haya hecho todo bien, que sea impecable, que sea una buena persona y que no necesite de un Salvador. La Biblia dice que todos necesitamos ir a la cruz y entregarle nuestros pecados y nuestras fallas y delitos a nuestro Señor Jesucristo y tener fe en Él. No puedes por medio de tus actos, porque no te comparas con el hermano Irving, no te comparas con aquel hermano ni aquel pastor. Bueno sería, pero te estás comparando con la perfección de Dios. Por eso debemos transcurrir a quien fue perfecto, nuestro Señor Jesucristo. Y hermanos, como les decía, la transformación que trae la salvación es total, es completa. Hermanos, ¿cuántas personas que nosotros conocemos hoy están, hoy mismo, en una cruz y necesitan de Jesucristo? No están en la cruz del Calvario, donde estaba nuestro Señor Jesucristo, pero están en una cruz que muchas veces nosotros, la sociedad, las circunstancias de la vida nos han puesto. Y están sufriendo y están viviendo torturados en la cruz del rechazo, en la cruz de la condenación. Y hermanos, nosotros tenemos que llevarle a estas personas ese mensaje de salvación y decirles que no necesitan estar en esa cruz más, porque Jesucristo pagó por ese pecado que ellos cometieron. Ya no necesitan estar en esa cruz de sufrimiento, porque pueden disfrutar de la salvación. Pero necesitan a alguien como tú, necesitan a alguien como yo, que les predique, que les hable, que solamente en Jesucristo encontramos salvación. Y mi pregunta para ti el día de hoy es: ¿eres tú un portavoz del mensaje del Señor? ¿Tú llevas el mensaje de salvación, de aquel mensaje de la cruz? ¿Lo llevas a quienes lo necesitan y están desesperadamente como este hombre clamando a Dios? Hermanos, la humanidad se divide en dos grupos. ¿Cuáles son? Los que se dividen a la luz de la cruz. Aquellos que están disfrutando de la salvación. Aquellos que pueden disfrutar de la seguridad que garantiza Cristo Jesús. Y aquellos que aún necesitan escuchar el mensaje de salvación.